Cada ciudad tiene algo que la hace única. Algunas son famosas por su historia, otras por su arquitectura o por sus paisajes. Hoy vamos a recorrer Lisboa para descubrir qué tiene la capital de Portugal que hace que tantos viajeros la incluyan entre sus favoritas. Buenos días, arrancamos un nuevo video en Portugal. Hemos pasado ya 3 noches acá en este estacionamiento. Miren la cantidad de motorhomes que hay con esta hermosa vista. Estamos a las afueras de Lisboa, como en el área metropolitana, y Lisboa está ahí enfrente. Lo bueno de este lugar es que además de ser súper tranquilo, desde acá enfrente se toma el ferry para cruzar. Así que estamos terminando de preparar todo y arrancamos a recorrer la capital de este hermoso país. Y antes de arrancar este video, vamos a pegar la bandera número 37 en esta vuelta al mundo. Definitivamente el rojo es el color que más sale en las banderas, ¿no? Puede ser el rojo y el azul, me parece que hay un montón también. Bienvenidos a nuestro país número 37. El valor del pasaje es de 2,85 € el tramo, es decir, 2,85 para ir y 2,85 para volver, y se puede recargar. Un lujo. Tremendo. O sea, es como transporte público, pero en un barco. En apenas 20 minutos, ahora sí, ya estamos en el centro de Lisboa para arrancar a recorrer. La verdad que si vienen en motorhome me parece una excelente opción, súper práctica. Lo que están viendo a mi espalda es lo que hizo que Lisboa se convirtiera en una de las ciudades más importantes de Europa. Este es el río Tajo y toda la historia de esta ciudad gira en torno al agua. Durante siglos fue una conexión entre Europa y el Océano Atlántico. Y gracias a la ubicación estratégica que tiene Lisboa, se convirtió en un importantísimo puerto para el comercio y desde acá empezaron a salir muchísimas de las navegaciones que terminarían en África, Brasil, India y un montón de otras partes del mundo que, como sabemos, los portugueses han sido muy importantes en la historia de la navegación. Com cabelos cor de mel singela, Lo que a mí más me llamó la atención fue que cuando se funda Portugal como nación, que eso fue en el año 1143, Lisboa, pese a que hoy es la capital del país, en ese momento ni siquiera existía al Reino de Portugal. Muy difícil encontrar en internet algún mapa que mostrara cómo eran los reinos en aquel entonces, pero Portugal era solamente una parte norte de lo que es hoy el país, mucho más arriba de Lisboa, y Lisboa recién pasó a ser parte del Reino de Portugal en el año 1147, después de una etapa que se llama la Reconquista. No hay una fecha exacta de la fundación de la ciudad de Lisboa, pero los registros datan que habitaban personas en esta zona desde el año 1200 a.C. Recién veníamos caminando y empezamos a ver todas estas piedras pintadas. Me pregunté qué era. Por lo que vimos es alguien que hizo una decoración y hay ahí para dejar una colaboración que se puso a pintar piedras de... Son como personas de diferentes países. Hace rato que estoy buscando Argentina, pero no lo logro encontrar. Yo también, o sea, de América hay, veo que allá está Chile, Venezuela, después el resto aparecen casi todos países europeos. Argentina no lo veo. No dejo de sorprenderme desde que bajamos del ferry. Miren lo que son todas estas esculturas ¡Wow! en arena. ¡Qué loco!
tremendo lugar para venir a ver el atardecer. Y al frente tenemos la Plaza del Comercio con los icónicos carteles en el nombre de la ciudad. Es muy linda, es muy amplia. Y acá tenemos el tranvía. Miren qué bueno esto, ya es el segundo que nos encontramos. Hay para recargar agua, tanto en una botella y así también agua para los perritos. Me pareció una muy buena iniciativa de la ciudad. Seu nome é Mabel, é uma menina cheia de vida. Se vamos para a praia, Y caminando por las callecitas hemos llegado a la Catedral de Lisboa. e se olha pro céu. Se pudesse eu Y como les había comentado antes, Lisboa, antes de convertirse en una ciudad portuguesa, pasaron por acá muchísimas civilizaciones. Por ejemplo, los fenicios, los romanos, los visigodos, pero quienes marcaron muchísimo la identidad y la cultura de esta ciudad fueron los musulmanes que ocuparon estas tierras más de 400 años. Por eso, hasta el año 1147, que ahí a través de la Reconquista es cuando Portugal incorpora Lisboa y otros territorios al Reino de Portugal, hasta ese entonces todo esto pertenecía antes a los almohades. Es por eso que al día de hoy hay ciertos barrios como por ejemplo Alfama, donde se puede ver muchísimo de la cultura musulmana, las construcciones o los barrios bien laberínticos. Bueno, un vasito de cerveza y seguimos caminando, ¿eh? ¡Salud! Placer de tomar cerveza fría cuando hace calor. ¡Qué rica! Hemos pedido los dos platos más típicos de Portugal, o uno de los dos más típicos. Esto es bacalao à Brás, que por lo que leí es una base de papas, huevo y cebolla, y el bacalao como tostadito, desmenuzado. Y este plato enorme es francesinha Un pequeño sanguchito. de carne. De acá se ve, creo, del costado, mirá. A ver. Me parece que es con pan lactal, tiene carne adentro. Ahora lo vamos a descubrir. Bueno, vamos a intentar cortar esto. La idea era probar los dos, ambos platos. Bueno, a ver. Uf, Tiene como un bife de carne y lo de abajo es otro tipo de carne. salchicha pareciera, me parece. A ver. Jamón, el pan y el queso arriba. A ver, Lo que no sé muy bien es cómo encararlo esto. porque no está para comerlo como sanguchito. No, imposible. No, porque aparte está lleno de salsas. No te veo convencido. Está medio seco el pan, pero a lo mejor se va a ir como... Debe haber que untarlo con la salsa esta, capaz. Nunca le había comido bacalao, así que... Me re gustó este plato. Bueno, las aceitunas, que no mostraron las aceitunas, pero está muy rico. Desconozco el sabor del bacalao si uno lo come solo, pero así queda como una combinación muy rica. Y vamos a probar un licor de guinda, de cereza, que es muy típico de Portugal y especialmente de esta zona de Lisboa. Yo leí que le llaman ginginha o ginja, no sé si se pronuncia así. Riquísimo, Es muy rico. No. Me hace acordar a los caramelos Alca de cereza. muy rico. Lo más rico de todo lo que hemos probado el día de hoy. Muy rico. Buenísimo. Y miren, están haciendo este pastel de nata, que es muy típico acá en Portugal. Es este que está acá. Ahí están amasando y después van rellenos con crema, que es lo próximo que vamos a
Y si bien hemos visto que la venden en un montón de lugares, hemos decidido esperar porque encontramos el lugar donde aparentemente se creó, o el original tan famosa acá en Lisboa, que ya vamos a ir a recorrer. Caminhando na vida, sempre chorando por uma nova ferida. Mas como até que de um mato nasce uma flor, muitas vezes é da dor que vem o amor. Y otro lugar muy famoso de la ciudad es el ascensor llamado Santa Justa. Y es un icono acá de la ciudad. De hecho, hay muchísimas personas sacándose fotos. De hecho, ahí en el celular se puede apreciar. Nosotros estamos en la parte baja de Lisboa y acá está el barrio alto. Y acá es justo donde se encuentra el ascensor. Vou encontrar Y ahora nos vamos a ir a recorrer otra parte muy famosa, muy recomendable para conocer acá en Lisboa, que es la localidad de Belém. Así que nos vamos a ir en transporte público. ¿Estamos a cuánto? ¿Caminando cuánto te marca? Y no, bastante, porque estamos a una hora y media. 6 kilómetros. Así que nos vamos a ir en transporte público. Y vamos a tomar un colectivo que tarda 23 minutos. Lo que yo no sé si es colectivo o será como pasó recién, tipo el tranvía. El dibujito es de colectivo, me parece. Por lo tanto, aprovechando la sombra, ¿no? Ojo, el sol ahora del mediodía pega un montón. Al final la tarjeta de transporte que teníamos no nos sirvió, tuvimos que pagar con nuestra tarjeta. Aún todavía no nos cobró porque suponemos que es como en otros lugares que te cobran en función de los tramos que hayas hecho, así que al momento de editar este video les vamos a dejar el precio ahí arriba. Yo creo que la tarjeta servía para la combinación ferry con metro. Capaz. Ya estamos en Belém y se ve súper lindo. De hecho, nosotros veníamos desde allá. Ahí de fondo se ve el puente 25 de abril, una postal de la ciudad. Hay un montón de barcitos, restaurantes, muchos lugares. Acá una plaza súper grande. Y de este lado tenemos la construcción impresionante. ¡Wow! ¡Qué laburazo! Este es el monasterio San Jerónimo. Cada vez que vemos lugares con estos detalles así de construcción no me dejan de sorprender. Qué habilidad, ¿no? La verdad. Porque hoy sería muy fácil con algún molde, algo, pero qué loco pensar los años que tiene esto. Qué hermosura todos estos parques para caminar. Ahí tenemos el monasterio, el jardín, y tuvimos que cruzar de manera subterránea para venir a visitar otro icono que es el monumento a los descubrimientos, así se lo conoce. Y como les contaba anteriormente, la importancia que tuvo Portugal en cuanto a las navegaciones, este monumento representa una de las etapas más importantes de la historia de Portugal, que es la era de los descubrimientos. Se construyó mirando hacia el río Tajo, como si fuera la proa de una carabela lista para salir al océano. Acá hay representados muchísimos navegantes, entre ellos Vasco da Gama y Henrique el Navegante, personas súper importantes en la historia portuguesa. De hecho, el que está primero ahí es Henrique el Navegante. Y hacia el otro lado tenemos esta postal del puente. Lo lindo que está acá, el airecito que corre, la sombra y la vista, está para quedarse un buen rato. Hace un ratito nos pusimos a investigar sobre el puente porque
Es muy parecido al Golden Gate, pero claramente no tiene la misma fama que el de San Francisco. Hay algunas similitudes y algunas diferencias. La primera similitud es que fue construido por la American Bridge Company, que es la misma que participó en la construcción del Golden Gate. Es del mismo color también. Exactamente. En cuanto a la altura, los dos están aproximadamente a unos 70 metros sobre el nivel del agua. Y en cuanto a la longitud, el puente 25 de abril, tiene unos 2.200 metros, mientras que el Golden Gate tiene 2.700, así que es más largo. Pero en lo que respecta a la inauguración, el Golden Gate es mucho más antiguo. Se inauguró en el año 1937, mientras que este puente en el 1966. Lo curioso es que este puente, cuando se inaugura, se llamaba Puente de Salazar en honor al dictador Antonio de Oliveira Salazar, pero en 1974, después de la Revolución de los Claveles, se cambia el nombre del puente y le dejan 25 de abril, que fue la fecha de esa revolución. Conclusión, ¿por qué es más famoso el Golden Gate que este? ¿Por qué es más viejo? Lo que dice en internet es que porque salen tantas películas de Hollywood y demás, como que Portugal no tiene por ahí tanta fama como otros países, pero la verdad es que a nosotros nos impresionó y nos parece súper lindo. O sea, venir a sentarte acá a disfrutar de estas vistas, de estas postales, realmente vale la pena. Y la verdad es que no sabía, o sea, creo que nunca había escuchado de que existía este puente acá. El puente que conecta Lisboa con Almada tiene dos niveles. Por arriba pasan los autos y abajo pasan los trenes. Y ahí atrás, además, está el Cristo Rey. O sea, es como venir a San Francisco y Río de Janeiro con el Cristo atrás, 2 por 1 se ve de acá. Todo en Lisboa. Al final del día le vamos a contar todo lo que caminamos, pero le venimos metiendo. Nos quedan 2 paradas. La próxima, estamos bastante cerquita, es la Torre de Belén, que es esa torre que está ahí al fondo. Me gustó muchísimo la vida que tiene la ciudad. Igual hay muchísimo turismo también. Pero hay barcitos por todos lados, lugares para caminar, gente navegando. Se siente un ambiente, la verdad, que espectacular. Ya hemos llegado a la Torre de Belén. Me llama muchísimo la atención la construcción. Se construyó en el siglo XVI para proteger la entrada al puerto de Lisboa sobre el río, y además lo que se buscaba era mostrar el poder y la riqueza que estaba teniendo Portugal debido a lo que había crecido su importancia en el comercio marítimo. Che, ¿en algún momento se puede entrar o no? Porque ahora está cerrada, pero... En Google Maps figuraba como cerrado temporalmente, así que estará en obras o algo. De todas maneras, el entorno está muy lindo. Miren la cantidad de gente que hay turisteando, caminando, sacando fotos, tomando jugos, comiendo helado. El día acompaña, hoy está hermoso. El que viene a sacarse la foto con el cartel, mirá, acá tenés. Cartel de Lisboa con la torre de fondo. Para cerrar el día de hoy, vamos a probar algo muy típico, que es el pastel de nata. Hemos leído que esta cadena es una muy buena opción, que se encuentra en Lisboa. Y si no, dicen que el típico, el clásico, es pasteles de Belén. Así que, ¿estás ansioso? Hace todo el día que quiero probar esto. Es toda una experiencia probar esto, ¿eh? Pasteles de Belén. Dice que arrancaron a fabricarla en 1837 con una receta de sus antepasados y que hasta el día de hoy se mantiene la receta original. Miren, es como una tortita hojaldrada con una crema pastelera adentro. Valió la pena la espera de haber llegado acá. ¿Sí? Porque vimos que vendían en un montón de lugares, pero queríamos probar esta. Exquisita. Está calentita aparte. Esto debe ser una bomba, ¿no? Se le nota bien con mucha manteca del hojaldre. Riquísimo. Es una cosa deliciosa. Muy recomendable venir a probar estos pasteles.
Y nos dieron además canela y azúcar. No sé si será costumbre agregarle arriba, o sea, de forma opcional obviamente. Nosotros los estamos comiendo así solitos, están espectaculares. La verdad que al recorrido de hoy no le ha faltado nada. Comidas típicas, postres típicos, momentos ñoños, lugares lindos para recorrer, muchos puntos turísticos. Una ciudad, la verdad que muy amigable y linda para caminar por acá y recorrer. Me encantó, la verdad. Súper recomendable venir a conocer Lisboa. Vamos a ver si nos volvemos en colectivo o en metro, el primero que pase. Al final llegó primero el tranvía, así que volvemos en tranvía. Pero estos son unos tranvías más modernos que los clásicos que vimos en la ciudad de Lisboa. Le hemos sacado el jugo al día de hoy. Son las 8:30 y ya estamos llegando a nuestra casita. Lo que hemos caminado el día de hoy. 8 kilómetros me marcó el reloj, pero creo que algunas partes me quedó sin marcar. Así que le hemos metido mucha pata, pero la verdad es que un lujazo. Ahora volvemos a reencontrarnos con nuestra casita, que la estuvimos mirando por las cámaras, vimos que estaba todo súper bien. Qué lujo este lugar para dejar los motorhome, recorrer la ciudad sin meterte al caos. La verdad que me pareció espectacular. Tem jacaré e capelinha no alto da ladeira, aperitivo e piscina, enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. Buenos días, por acá ya activando con un nuevo día. Hemos dejado después de 4 días este hermoso lugar donde hemos descansado acá en Lisboa y nos estamos yendo para Sintra, que es una zona que está acá muy cerca de la capital, para completar nuestro paso turístico por esta zona. O pivete é o meu filho, dá troco. Hasta el momento, en lo que llevamos recorrido por Portugal, aún no nos figura ningún cargo por los peajes. Nos sorprendió en la parte de Algarve y después buscamos en internet y supuestamente han quitado los peajes ahí, en la parte sur. Después el otro tramo que hicimos fue por rutas sin peajes y ahora estamos a punto de cruzar el puente 25 de abril y hay carteles de peajes, así que veremos cuál es el costo, pero no sabemos cómo funciona, si automáticamente pasas el peaje, ahí te ingresa el cobro o nos llegará al final de acá unos días, porque leíamos que se puede llegar a demorar como unos 10 a 15 días que te figuren los costos. 4.85 nos cobró. Un momento de desesperación, veníamos habiendo un montón de carriles buscando a ver si el peaje el que habíamos cargado, que se llama EasyToll, nos enteramos que acá no funciona en este puente, así que había que pasar como por la caseta de pago tradicional y pagar con tarjeta. Ahora vamos a cruzar el puente 25 de abril, del cual le hablamos y le mostramos ayer. Hemos logrado estacionar el motorhome. Encontramos este parking para autocaravanas. Miren la cantidad que hay. Portugal no está siendo fácil para la vida de motorhome. O sea, el lugar que encontramos en Lisboa fue espectacular, pero el país es bastante chico y las dimensiones son todas chiquititas, callecitas, entonces no es fácil encontrar estacionamiento. De hecho, el día de hoy que entramos a Sintra, que es donde estamos ahora, eran todas callecitas muy pequeñas, muy estrechas y que además es tan concurrido este lugar que no había ni siquiera lugar para estacionar. Los autos se estacionaban como con media rueda tipo arriba de la vereda, entonces ni siquiera es que había un lugar para estacionar, entonces tenías que pasar muy finito. No es el mejor lugar para venir de motorhome, digamos. Pero bueno, este estacionamiento la verdad que está espectacular, valía 1,80 €
todo el día, muchísimo más barato que los estacionamientos del centro, que aproximadamente valían €1 la hora, así que fue un golazo haber encontrado y venido para acá. Dejamos el motorhome ahí y vamos a salir a dar una vueltita por este lugar tan turístico, la cantidad de gente que hay dando vuelta por acá, así que primera recomendación, si van a sumar Sintra en su itinerario, organícenlo con tiempo, vengan con tiempo, porque no es un lugar para visitar así a la pasada, porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Toda esta zona que estamos recorriendo ahora ha sido declarado Patrimonio de la UNESCO como Paisaje Cultural de la Humanidad, por el hecho de que en realidad todo esto es como un conjunto, ¿no? Hay muchas construcciones, muchos palacios y demás, y la importancia de este lugar radica en que, como en Lisboa hacía mucho calor, los reyes y otras personas adineradas encuentran que acá es mucho más fresco porque hay mucha más vegetación, más montañas y demás, entonces empiezan a construir acá palacios o residencias de verano para venir a escaparse del calor de Lisboa. De hecho, acá uno de los lugares que se puede visitar es el Palacio Nacional de Sintra, que fue durante mucho tiempo la residencia de los reyes portugueses cuando se venían de Lisboa para acá. ¿Qué decías? Mirá la vista allá arriba. Exacto. Tranqui el lugar que encontraron para escaparse del calor de Lisboa. Mirá lo que es ese lugar allá arriba. Wow. No sé si se va a alcanzar a apreciar. Por ahí me parece que por las fotos que he visto, eso que estamos viendo allá en la cima es el castillo de los moros, que como les contaba anteriormente, que antes acá estaban los musulmanes, eran ellos quienes estaban ahí ocupando ese castillo. Y esas dos chimeneas que se ven desde ahí es el Palacio Nacional de Sintra, que les decía recién. Me hizo acordar mucho este lugar a Vianden. Tiene así toda una onda de castillos, montañas, hay mucha más vegetación acá me parece, pero ahora entiendo por qué es tan complicado llegar y tantos recovecos, porque claramente esto era una puntita en la montaña donde venían a escaparse. Realmente este lugar parece de película. Esto que tenemos acá al frente es el ayuntamiento actualmente, pero figura en Google Maps como el Pelourinho de Sintra, porque acá es donde anteriormente se aplicaba la justicia. Miren lo que son las construcciones, los detalles. ¡Qué locura! La verdad que Portugal y toda esta zona de Lisboa no nos deja de sorprender. En cada rinconcito que llegás, cada esquina hay callejoncitos, lugares para caminar, súper turístico, hay un montón de gente, pero divino. Vale muchísimo la pena venir con tiempo a recorrer y perderse caminando por acá. Y a unos 25 minutos aproximadamente de Sintra se encuentra este lugar que hemos venido a visitar, Cabo da Roca, maravilloso. Las vistas que hay, bueno, creo que en todo Portugal, no nos cansamos de decirlo, toda la costa y los acantilados contra el mar, esa unión de las playas, piedras y el mar turquesa es divino. Atrás se ve el faro y a este lugar donde estamos llegando es el punto más occidental, continental de Europa. En el video anterior estuvimos en la parte más al sur de Portugal. Podemos decir que estamos recorriendo Portugal de punta a punta, literal. Miren lo que son estas vistas acá. Wow. Color del agua. No, y mirá para allá. Miren. Qué hermosura. Por ahí cerca hay una playa que se llama Praia da Ursa, que también es bastante famosa. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't
Y desde acá, con esta hermosa vista, cerramos un nuevo video. Esperamos que les haya gustado esta pasada por Lisboa y sus alrededores, que la verdad que nos parece un excelente plan si vienen para Portugal. A nosotros nos encantó, esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita, que nos vamos de acá para recorrer el norte de Portugal. En este momento estamos por acá, nos quedan 7 días para recorrer la parte norte de Portugal, cruzar España, llegar a Bilbao y embarcar rumbo a Irlanda. Así que no te pierdas las próximas aventuras que se vienen por acá. This isn't how it's supposed to